¿Buscas una librería que lo tenga todo? Entonces Discovery Book es para ti. Desde los clásicos imperdibles hasta las últimas novedades, pasando por libros de arte, historia, ciencia y mucho más. Aquí encontrarás el libro perfecto para cada momento y para cada lector. Y lo mejor, somos el patrocinador oficial de la tercera Feria Virtual del Libro España. Síguenos en nuestras redes y únete a esta gran aventura literaria. Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro España, presentando la conferencia Escribir terror en el mundo de la incertidumbre, de Jorge Fabián Coronel. Ya puede comenzar. ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo están? Un gran saludo desde Argentina, para España, para todo el mundo. Mi nombre, como les dijo recién, es Jorge Fabián Coronel y estaré a continuación tomando unos minutos para comentar un poquito sobre esto que denominé escribir terror en un mundo de incertidumbres. En principio quisiera compartir con ustedes una frase. ¿Qué significa escribir terror en un mundo lleno de oscuridades, momentos, verdades, mentiras, fantasías reales y surreales? Estamos aquí inmersos dentro de un mundo de letras, en un mundo donde todo lo posible puede llegar a ser imposible y donde todo lo imposible genera este tipo de incertidumbres que inspiran a personas. En principio, entonces, quería agradecerles por estar aquí presentes escuchando esta conferencia. Si bien lo había puesto dentro de este formato, lo que quería un poquito era contar qué significa escribir hoy en día en un mundo que parece tan cambiante, en un mundo en el cual parece que la información vuela de un punto a otro del universo y empieza a generar muchos sentimientos, muchas sensaciones que por ahí eh, justamente nos atraviesan no solamente a nosotros como escritores, sino también a las personas en general. Escribir terror en un mundo de incertidumbres nos quiere llevar a dos cuestiones. En principio, cuando hablamos de la palabra incertidumbre, lo que queremos expresar desde su definición, justamente incertidumbre significa un grado de desconocimiento o falta de información porque existen desacuerdos sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Entonces vemos que la palabra incertidumbre en general es como una especie de nivel de información que nos falta para poder avanzar en algo. Entonces, hay dos cuestiones que parecieran ser bastante irónicas acá. ¿Cómo se puede escribir en un mundo donde parece que cada vez hay más desinformación o donde parece que lo que se podría conocer no genera esos acuerdos necesarios? Yo creo que estas dos ironías, que cómo puedo escribir algo que no conozco, es justamente donde aparece este género literario, que es el del terror, que a mí me apasiona desde que tengo uso de razón con la literatura. Si bien no es el único que justamente consumo, trato de consumir varios tipos de géneros, sí es el que más me apasiona. Entonces, acá podríamos nosotros plantearnos cómo atraviesa el terror en la escritura junto a un mundo que está cada vez más cargado de cuestiones que no se comprenden, que no se saben. Para mí, justamente escribir terror es rodearse de ideas, rodearse de pensamientos, de palabras y situaciones que, que tienen que tener ese carácter, ¿no? Fíjense que yo siempre comparo, porque si bien mi profesión es justamente, mi profesión base es ser profesor de química y física, pero sin embargo amo la literatura y la ficción. Entonces, esa incertidumbre de que al final, ¿con qué se queda Fabián? ¿Con lo real, lo consciente, lo tangible, lo concreto, o con esa parte irreal, paranormal? Yo creo que el mundo debería de aprender a mezclarse entre estas dos cuestiones, ¿no?
Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de cómo escribo una novela o un cuento de terror en un mundo en el que pareciera ser que eh, no comprende muchas cosas, justamente creo que el género del terror es cuando se adapta de mejor manera a este estilo, porque justamente eh, cuando alguien se encuentra con una situación que desconoce, con una situación que no la puede explicar, entonces ahí es cuando comienza el cerebro humano a tratar de buscar respuestas, respuestas que no siempre aparecen de una manera inmediata. ¿Qué es lo que hace el cerebro en el momento en que se encuentra con algo que no puede explicar? Empieza a generar miedo, justamente, ¿no? Porque justamente si nosotros quisiéramos decir de qué es el miedo desde un factor científico, podríamos decir que el miedo se puede describir como una sensación desagradable a algo que nos indica peligro. Esto consiste principalmente en una sensación de temor y de estrés, el cual puede ir escalando a un sentimiento de ansiedad o desesperación. Entonces, justamente, ¿qué mejor que una novela de terror, de miedo, que active el sistema nervioso y que empiece a generar esas incertidumbres necesarias para poder eh, generar una buena historia de terror? Entonces, eh, lo que nosotros deberíamos tener en cuenta, a quienes nos gusta justamente escribir terror, es que hay que sacar provecho de eso que hoy en día nos atraviesa a todos como sociedad. El hecho de que hay tantas cuestiones que por ahí generan incertidumbres y alimentarnos de eso para poder crear una buena historia. Fíjense que, por ejemplo, una novela que a mí me marcó hace muchísimo tiempo atrás, hoy estoy con casi 40 años, yo cuando tenía aproximadamente 15 años, pude comprar un libro por mi propio dinero, que en ese momento lo había ganado por haberme sacado una buena nota. Eh, Fue la novela de Bram Stoker llamada Drácula. Y en principio, cuando alguien compra, lee, consume una historia que, por ejemplo, ya tiene alguna idea, ¿no es cierto?, de la vida en general, lo primero que uno piensa es, bueno, si yo compro la novela Drácula, me imagino, no sé, un vampiro, una persona con la piel pálida que sale por las noches a consumir sangre de sus víctimas. Y sin embargo, cuando me puse a leer la novela, me encontré con un mundo que no solamente incluía esa parte del terror medieval, por así decirlo, sino también que había una historia de amor en el medio. Entonces dije, el terror no solamente es algo que sirve para romper, para desestructurar, sino también sirve para eh, permitirnos, ¿cierto?, construir, por ejemplo, relaciones humanas que justamente ayudan, ¿no es cierto?, a que crezca, por ejemplo, una sociedad frente a un determinado trauma. Entonces, lo que pasa con el terror y que muchas veces me ocurre a mí también cuando vendo por ahí mis libros, eh, es que cuando yo digo, bueno, escribo sobre terror y misterio, a las personas se les despierta como eso de decir, uy, no, a mí no me gusta porque me da miedo, porque después, no sé, no voy a poder dormir. Escuché muchas cosas a lo largo de este periodo que llevo presentando mis libros. Y me parece que la idea es esa, ¿no? La de permitirse que el cerebro se active de una manera diferente. Porque cuando alguien, por ejemplo, se encuentra, como les decía hoy, frente a una situación que no la puede explicar, y que busca y que necesita, más que busca, necesita una explicación, entonces ahí es el momento en el cual la historia comienza. Fíjense que nosotros podríamos tener hoy en día no solamente
motivaciones como hace mucho tiempo atrás de monstruos, de apariciones fantasmales, de justamente criaturas que uno no puede eh, explicar su procedencia y demás, sino que hoy en día también podríamos plantear muchas ideas con respecto a lo artificial, a lo que, por ejemplo, nos atraviesa hoy en día con la inteligencia artificial y demás, que muchas de las historias de estas de terror que van saliendo por ahí se enmascaran hoy en día con lo que es ciencia ficción. Por ejemplo, un gran visionario en su momento, hace tiempo atrás, alguien que yo consumo mucho de sus libros y que realmente me marca desde siempre, es Stephen King. Y él escribe, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, un libro que se llama Apocalipsis, sobre un virus que empieza a generar una pandemia que obviamente se extiende por todo el mundo con problemas, esto, ¿no?, de respiratorios y demás, y las personas era como que por más de que te cuidaras, no podías llegar a escapar a eso. Entonces uno dice, bueno, Fabián, esa historia que estás contando realmente sucedió hace tiempo atrás. eh, y sí, justamente, ¿no? Eh, Era, por eso muchas veces le preguntaron a él si, si tenía algo que ver con esto y él dijo que no, que fue una simple coincidencia. Pero yo creo que esa es la idea de una persona que se anima al terror, ¿no? Tomar algo que pueda llegar a ser una cuestión pequeña, por así decirlo, y comenzar a hacerlo más grande. Yo creo que una persona que eh, escribe terror, necesita ser exagerado en su vida porque con la exageración uno crea una historia determinada y una historia interesante, ¿no? Por ejemplo, algo que también rescato mucho de un autor que se llama Pablo de Santis. Él escribió una novela que se llama Hay unos tipos abajo. eh, yo la verdad que cuando empecé a consumir libros de policiales y demás, me iba tratando de llevar por dos cuestiones. No sé si a ustedes les pasará lo mismo. Eh, a mí me ocurría de, por ejemplo, querer basarme una en el título y otra en la tapa. O sea, cuando no conocía a un autor, esas eran las dos cuestiones que por ahí me dejaban llevar. En muchos casos, obviamente, pedí recomendación para poder comprar los libros, pero en otros casos que iba a las librerías y me dejaba llevar, eran esas dos cuestiones las que trataba de visualizar. Y esta novela en particular me llamó la atención por dos cuestiones. Porque como una persona que vive su vida rutinaria, un día descubre que hay unos tipos abajo que pareciera ser que están expectantes a ver qué es lo que hace, qué es lo que no hace, y qué justamente en qué la puede influir a esta persona para mantener ese grado de de cotidianidad en sus labores. Entonces, ¿qué era lo que buscaban? Lo buscaban a esa persona, buscaban a alguien más. Entonces, ven, la incertidumbre que genera en el mundo de esa persona es lo que va a estar dando vueltas en la trama en este caso, de esta narración, ¿no? Entonces, yo cuando me puse a pensar y digo, bueno, compartir lo que es escribir terror en este mundo de incertidumbres, yo creo que una persona que eh, le gusta escribir no puede ser ajena al miedo como, como un sentimiento que va a tratar de obviarlo, porque el miedo es algo que nos atraviesa y que nos moviliza por adentro. Eh, por ejemplo, en las mejores novelas de amor y demás que yo leí también, me encuentro con que en algún punto también son historias de terror, porque por ejemplo, cuando alguien habla de Romeo y Julieta, qué bella historia de amor,
en el cual termina con dos personas que mueren y que justamente buscan ese final debido a la incertidumbre que tenían con respecto a su amor. Entonces, por eso a mí me parece bastante irónico y en algún punto eh, bastante eh, necesario de recalcarlo, porque cuando yo empecé a escribir, en realidad escribo desde que tengo 14 años, pero cuando me animé a mostrar mis cuentos, eh, las primeras personas, como yo soy profesor, recién les conté, las primeras personas a las que les había hablado sobre mi trabajo como escritor eran colegas. Entonces ellos me decían, no, Fabián, o sea, dedícate a escribir otra cosa, autoayuda, además, porque el terror ya no es algo que se consume, sino que el terror es algo bueno, ya está quedando bastante superfluo en su mayoría de personas que la leen, que ven el terror y demás, y no es un género que a vos te va a beneficiar. Entonces, yo creo que cada uno tiene que seguir sus instintos y dije, bueno, no, yo creo que en el punto de cada persona que escribe hay momentos en los cuales uno se llega a frustrar y sobre todo también por esto, ¿no? De qué van opinando las personas a los que uno se anima a mostrar. Justamente este mundo de incertidumbres es mucho más intenso para el escritor que yo creo que para cualquier otro artista que por ahí necesita de mostrar su arte en otros ámbitos. Siempre voy a decir que el arte de ser escritor es un arte muy solitaria y este tipo de encuentro, como el que sale a la luz con todas estas ferias virtuales, ferias presenciales y demás, eh, hacen muy bien y enriquecen mucho, no solamente al grupo humano que se conecta, sino también nos enriquece a nosotros como escritores porque nos permite mostrar no solamente a las personas que se acercan, sino también con una feria virtual nos permite conectarnos con todo el mundo y comentar un poquitito qué es lo que está pasando, ¿no? Porque por ahí, a mí en lo particular, cuando yo escribo, lo hago mucho teniendo en cuenta cuestiones que a mí no sé si necesariamente me pasaron, pero sí que por ahí las viví desde varias perspectivas, por ejemplo, en mi pueblo natal, que es Las Breñas, una ciudad dentro de lo que es la Argentina. Eh, entonces, yo trato de poner eso que conozco. En muchos casos me animé a escribir sobre cuestiones que no conozco, pero si bien por ahí me siento bastante cómodo también, pero creo que mi idea con la escritura es eso, mostrar desde mi punto de vista cuáles son esas incertidumbres y demás que las vivo yo desde acá. Eh, Hay algo irónico también aquí dentro de estas narraciones, porque eh, Stephen King, lo vuelvo a nombrar, en casi todas sus historias menciona a Maine como los lugares principales en los que van desarrollándose sus cuentos, sus novelas y demás. Entonces, por ahí suelen decir, ¿por qué siempre tenés que nombrar a Maine como parte del escenario, del ambiente? Y bueno, él no tiene una explicación, o sea, sí la tiene, pero es como que le va surgiendo, ¿no? De la misma manera, yo creo que alguien va poniendo su grano de amor en esos ambientes que a uno lo motivan realmente, ¿no? Yo en la mayoría de los libros que escribí, vinculo dos, por ejemplo, ahora, y uno que se llama Tal vez no debiste volver, y otro que se llama, que es el que saqué hace poquito, que se llama La Cueva de la Salamanca. Están basados en un lugar que se llama, bueno, esto, Las Breñas, y un lugar
un paraje cerquita de él que se llama Las Piedritas, en el cual cuenta dos historias urbanas, leyendas urbanas que me marcaron mucho cuando era chico. Entonces yo dije, qué mejor que escribir de algo que yo lo viví en parte, que me asustó en algún momento de mi vida y que hoy lo puedo traer a la luz para compartirlo con demás personas, ¿no? Esto no quiere decir que, por ejemplo, todo lo que yo haya escrito sí o sí tiene que tener un carácter de que lo haya vivido, porque en un libro que escribí que se llama Historia de Misterio y Ciencia, eh, recuerdo que alguien cuando bueno, lo habían comprado hace mucho tiempo, me dijeron, me escriben y me dicen, Fabián, ¿eso te pasó de verdad? Y no, o sea, lo que yo escribo es ficción, o sea, nada de todo eso, lo que yo por ahí relato, me ocurrió en realidad. Sí lo viví como parte de esto, de mitos, leyendas que me contó mi mamá, mi tía, ¿no es cierto? Que por ahí íbamos a alguno de estos espacios verdes y los presenciaba, pero no necesariamente los viví. Por ejemplo, una pregunta que me hacen hace, bueno, desde que largué esto de la cueva de la Salamanca, eh, me preguntaban mucho si yo hice un pacto con el diablo y demás para triunfar como escritor. Y me parece que no es la idea que se pregunten a ver si yo hice un pacto con el diablo, no, no era la idea, sino que la idea era mostrar parte de esa historia de alguien que se me ocurrió, o sea, no necesariamente lo que pasa en una historia realmente le pasa al escritor, eh, no es autobiográfico. Puede ser que en algunos casos sí, obviamente la ficción supera la realidad, pero en mi caso hasta el momento no. Entonces, como para ir cerrando y ya dando lugar al momento de los agradecimientos, quisiera decir que, bueno, esto de escribir terror en un mundo de incertidumbres quiere mostrar que nosotros nos animemos, que no solamente vivamos nuestros miedos desde el poner barreras y decir, no, yo todo lo que me da miedo y demás, voy a tratar de esquivarlo, de obviarlo, sino que uno cuando se va haciendo cada vez más fuerte, más grande, en la medida que enfrenta esos miedos, y qué mejor manera que tenemos nosotros los escritores que escribiendo, ¿no? Entonces, sería más que nada una invitación a que tomemos esas incertidumbres que nos pasan a lo largo de todo el mundo y nos animemos a escribir historias que a partir de, por ejemplo, una situación de miedo, de terror, dentro de esa incertidumbre que nosotros vivamos, generemos, por ejemplo, una historia de amor, una historia de autoayuda o, por qué no, una historia de terror. Así que bueno, quisiera invitarlos a todos a que me sigan en mis redes. Si por ahí me quieren buscar en Google, se pongan Jorge Fabián Coronel como parte de mi nombre, ahí los va a linkear a mi página, a Instagram y demás. Y si por ahí también quieren alguna muestra de mis libros y demás, mi mail es fabicoronel2014 con números @gmail.com. Con gusto les voy a acercar un poco de mi trabajo. Y también tomar este tiempo para comentarles que estoy abierto por ahí a trabajar con alguna editorial europea o de cualquier parte del mundo. eh, no sé, que por ahí pueda llegar a estar interesada en publicar mis libros y demás. No sé, me gustaría por ahí tener un poco de contacto y bueno, tratar de hacer crecer un poquito esto, ¿no? De lo que hago con personas nuevas, por así decirlo, de otras partes del mundo. Así que bueno, para terminar, quisiera leerles una frase de, de este autor que tanto les había hablado, que es justamente Stephen King. Y dice así: el camino al infierno está pavimentado con adverbios.
Por eso, queridos amigos, quisiera decirles, escribir terror no es solamente tener en cuenta momentos y situaciones. Escribir terror es una pasión que se alimenta en el alma y termina justamente helando a los huesos. Muchas gracias por su atención, queridos amigos. Los espero en mis próximas presentaciones. Bueno, quedar atento ahora, no sé, yo había contado ya la media hora, ¿Termina, por ahí. estimado? Disculpe. Sí, buenísimo. Ya. Sí, sí, sí.